Hola a todos amigos y bienvenidos de nuevo al canal. Capítulo 8. Un campeón de la verdad. Antes de comenzar, me gustaría simplemente recordaros que en el capítulo anterior, en el capítulo 7, en la encrucijada de los caminos, ya estábamos empezando a hablar de Lutero. En capítulos anteriores recordamos que hablamos de los reformadores de la Edad Media y finalmente nos quedábamos con Lutero, del que seguiremos hablando en este capítulo 8. Recordamos que, fue un personaje, uno de los reformadores, digamos, más distinguidos. No era ni más ni menos importante que el resto, simplemente, que le conocemos especialmente por, digamos, fijar esas 95 tesis o 95 proposiciones, como dice aquí en el Conflicto de los Siglos, contra la doctrina de las indulgencias. Recordemos que él descubrió y pudo ver por sí mismo muchos de los engaños, muchas de las mentiras que la Iglesia Católica Romana estaba lanzando a los fieles, ¿no? Tales como el purgatorio o las indulgencias. Por tanto, él decidió seguir el mismo camino que el resto de reformadores, tener un estudio personal, un estudio propio de las Escrituras y de esa forma realmente abrir los ojos ante la verdad bíblica y la verdad profética. Pero como digo, en este capítulo 8 seguiremos hablando de Lutero, así que os animo a seguir la lectura con mucho interés. Un nuevo emperador, Carlos V, había ascendido al trono de Alemania, y los emisarios de Roma se apresuraron a inducirlo a emplear su poder contra la Reforma. Los papistas no se satisfarían con nada menos que un edicto imperial que sentenciase a muerte a Lutero. La atención de todas las partes se fijó en la Asamblea de los Estados Alemanes convocada en Worms. Carlos ya había encargado de antemano al elector que trajese a Lutero ante la Dieta, asegurándole protección y prometiendo disponer una discusión libre con gente competente. Lutero escribió al elector lo siguiente: «Si no puedo ir a Worms en buena salud, me haré llevar enfermo como estoy, porque si el emperador me llama, no puedo dudar de que sea un llamado de Dios. Si quieren usar de violencia contra mí, pongo el asunto en las manos del Señor. Aún vive y reina quien preservó ilesos a los 3 jóvenes en el horno». Aquí se hace referencia claramente a los 3 amigos de Daniel. «No está en mí decidir si mi vida o mi muerte contribuirá más a la salvación de todos. Pueden esperar todo de mí, menos la huida y la retractación. Huir no puedo y retractarme mucho menos». A Leandro, a quien como legado del Papa se le había confiado el asunto de una manera especial, acusaba al reformador de sedición, rebeldía, impiedad y blasfemia. Insistió al emperador su deber de ejecutar los edictos papales, pero según las leyes de Alemania eso no podía hacerse sin el consentimiento de los príncipes. Aleandro arrojó contra Lutero cargo sobre cargo, acusándolo de ser enemigo de la Iglesia y el Estado, de vivos y muertos, de clérigos y laicos, de concilios y cristianos en particular. Dijo: «Hay en los errores de Lutero suficientes motivos como para quemar a 100.000 herejes. ¿Qué son todos esos luteranos? Cuánto más superior a ellos en número, habilidad y poder es el partido católico.
Un decreto unánime de esta ilustre asamblea iluminará a los simples, advertirá a los incautos, decidirá a los que dudan, fortalecerá a los débiles. Hoy día se esgrimen los mismos argumentos contra todos los que se atreven, en oposición a los errores establecidos, a presentar las sencillas y directas enseñanzas de la palabra de Dios. La Reforma no terminó al morir Lutero. Lutero no recibió toda la luz que debía ser dada al mundo. Desde aquel tiempo hasta hoy, nueva luz ha estado brillando ininterrumpidamente sobre las Escrituras, y nuevas verdades han sido reveladas constantemente. Evidentemente, aquí se confirma algo muy evidente, ¿no? Que con Lutero no acabó la Reforma. Esto no acabó aquí. Hubo muchos personajes más a lo largo de la Edad Media, de lo que quedaba de Edad Media. Y bueno, también dice algo muy interesante, ¿no? Y es que nos dice que la luz ha estado brillando ininterrumpidamente. Recordemos que pues, todos estos libros fueron escritos en el siglo XIX, en 1800, ¿verdad? Entonces, recordemos que estos libros fueron inspirados por el Espíritu Santo a través de Ellen White y dice que la luz ha estado brillando ininterrumpidamente, pero es que eso se cumple claramente hasta nuestros días. Ya no solo hablamos hasta esa época, sino hasta nuestros días. Y eso es importante saberlo porque muchas veces se dice que las profecías, los tiempos se acaban en 1844. Y eso no es así. La luz va a llegar a los fieles de corazón, a los que realmente sigan a Jesús. Esa luz va a llegar hasta el fin, hasta la misma segunda venida de Jesús. Ningún esfuerzo se hizo para defender al reformador. Se manifestó no solo condenarlo junto con las doctrinas que enseñaba, sino si fuese posible arrancar de raíz la herejía. El legado había presentado al gobierno papal del modo más favorable, pero entonces el Señor movió a un miembro de la Dieta a que hiciese una verdadera exposición de los efectos de la tiranía papal. El duque Jorge de Sajonia se levantó ante aquella asamblea de príncipes y expuso con aterradora exactitud los engaños y las abominaciones del papado. He aquí algunos de los abusos que claman contra Roma. Han puesto a un lado toda vergüenza, y su único objetivo es dinero, 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 de modo que los predicadores que debieran enseñar la verdad no predican sino mentiras. El libertinaje va de la mano con la avaricia. ¡Ay! Tal es el escándalo que causa el clero que precipita a tantas pobres almas a una condenación eterna. Se debe efectuar una reforma general. Si los ojos de los asambleístas hubiesen estado abiertos, habrían contemplado en medio de ellos a los ángeles de Dios. Abrían las mentes y los corazones para la recepción de la verdad. Martín Lutero no estaba presente, pero la voz de uno más grande que Lutero se había dejado oír en esa asamblea. La Dieta nombró una comisión encargada de preparar un listado de todas las opresiones papales, 101 especificaciones, acompañada de una solicitud en que se le pedía que tomase medidas inmediatas para corregir esos abusos. Lutero fue citado a comparecer ante la Dieta. Los amigos de Lutero estaban espantados y le aconsejaban que no hiciera peligrar su vida, pero él replicó: «No importa, rueguen, no por mí, sino por la palabra de Dios. En Worms se agitan para obligarme a que me retracte, y he aquí cuál será su retractación. Antes decía que el Papa era el vicario de Cristo, ahora digo que es el adversario de nuestro Señor y el apóstol del diablo». Lutero no iba a emprender solo su peligroso viaje. 3 de sus más fieles amigos lo acompañaron. Melanchthon deseaba unirse a ellos, pero le dijo: «Si yo no vuelvo y mis enemigos me matan, no ceses de enseñar la verdad y permanecer firme en ella. Trabaja en mi lugar. Si tú vives, mi muerte será de escasa consecuencia». Filósofos, doctores y escritores han intentado enseñar a los hombres el camino para obtener la vida eterna y no han tenido éxito. Yo se los diré ahora. Dios resucitó a un hombre, el Señor Jesucristo, para poder destruir a la muerte, extirpar el pecado y cerrar las puertas del infierno. He aquí la obra de salvación. Jesucristo venció. Esta es la gozosa nueva, y somos salvos por su obra, y no por las nuestras. Las noticias de que se aproximaba a Worms crearon una gran conmoción. Sus amigos temblaron por su seguridad. Lutero declaró: «Aunque haya tantos diablos en Worms cuantas tejas hay en los techos, entraré allí».
Todos, amigos como enemigos, venían a ver al monje indómito, que los recibía con inalterable serenidad, y a todos contestaba con saber y dignidad. Su rostro delicado y pálido, con las huellas de cansancio y enfermedad, ostentaba una expresión de bondad y gozo. La solemnidad y el profundo fervor de sus palabras le daban un poder que sus mismos enemigos no podían resistir. Amigos y enemigos estaban maravillados. Al día siguiente de su llegada, Lutero fue citado a comparecer ante la Dieta. En el momento en que entraba en la presencia de sus jueces, un viejo general, héroe de muchas batallas, le dijo en tono bondadoso: «Frailecito, frailecito, haces frente a una empresa tan ardua que ni yo ni otros capitanes hemos visto jamás en nuestros más sangrientos combates. Pero si tu causa es justa, y si estás convencido de ello, avanza en el nombre de Dios y nada temas. Dios no te abandonará». Al fin Lutero estaba ante el concilio. Así, por medio de Lutero se había efectuado una revolución inmensa. Roma ya descendía de su trono, y era la palabra de un fraile la que le provocaba esa humillación. Algunos de los príncipes le dijeron al oído: «No temas a los que matan el cuerpo, pero son incapaces de matar el alma». Entonces un oficial imperial se puso en pie y, al señalar una colección de los escritos de Lutero, exigió que el reformador contestase dos preguntas: si reconocía esas obras como suyas y si estaba dispuesto a retractar el contenido de ellas. Él dijo: «Tocante a la segunda pregunta, podría afirmar menos de lo que demanda la circunstancia o más de lo que exige la verdad, y así pecar contra ese aserto de Cristo. Cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Por esta razón, suplico a su Majestad Imperial con toda humildad me conceda tiempo para que yo pueda responder sin ofender la palabra de Dios». Al día siguiente debía comparecer para dar su respuesta final. Su fe vaciló. Se sintió presa de temor y temblor, y lo abrumó el horror. Los peligros se multiplicaban ante él, y parecía que sus enemigos se acercaban al triunfo. «Oh Señor, ayúdame, Dios fiel e inmutable, no confío en ningún hombre. Todo lo que es humano es incierto, todo lo que procede del hombre fracasa. Tú me elegiste para esta obra, permanece a mi lado por consideración a tu bien amado Jesucristo, quien es mi defensa, mi escudo y mi poderosa fortaleza». Cuando de nuevo fue introducido a la Dieta, su semblante no revelaba rasgo de temor o desconcierto. Lutero dijo: «Comparezco este día ante ustedes en conformidad con la orden que se me diera ayer. Si por causa de mi ignorancia yo transgrediera los usos y las costumbres de las cortes, les ruego que me perdonen, pues no fui educado en los palacios de los reyes, sino en la reclusión de un convento». Continuó: «Sin embargo, yo soy simplemente un hombre, y no Dios. Por consiguiente, me defenderé como lo hizo Cristo. Si he hablado mal, denme testimonio del mal. Los conjuro a ustedes a que me prueben a partir de los escritos de los profetas y los apóstoles que he errado. Tan pronto como me hayan convencido, retractaré cada error y seré el primero en tomar mis escritos y arrojarlos al fuego». No ha respondido a la pregunta que se le ha hecho: ¿se retractará o no se retractará? El reformador contestó: «Yo no puedo someter mi fe ni al Papa ni a los concilios, si no se me convence con testimonios de las Escrituras o con razones evidentes, y si no se me persuade por medio de los mismos textos que yo he citado, y si no sujetan mi conciencia por medio de la palabra de Dios, no puedo retractarme ni me retractaré. Que Dios me ayude. Amén». La asamblea entera quedó un rato muda de asombro. El emperador, lleno de admiración, exclamó: «El monje habla con un corazón intrépido y con valor inconmovible. Los partidarios de Roma habían sido derrotados. Su causa asomaba bajo una luz muy desfavorable. El vocero de la Dieta dijo: «Si no te retractas, el emperador y los estados del imperio deliberarán sobre qué curso de acción adoptar contra un hereje obstinado. Sea Dios mi ayudador, porque de nada puedo retractarme». Muchos se convencieron de la verdad, pero en algunos la impresión no fue duradera. Son muchos los que en la actualidad se aferran a las costumbres y tradiciones de sus padres. Cuando el Señor les envía alguna nueva luz, se niegan a aceptarla porque sus padres no la recibieron. Nuestros deberes y responsabilidades no son los mismos que los de ellos. No seremos aprobados por Dios si miramos el ejemplo de nuestros padres para determinar nuestro deber, en vez de escudriñar la palabra de verdad por nosotros mismos. Carlos V, al ceder a los dictados del orgullo y la política del mundo, decidió rechazar la luz de la verdad. Circulaban ampliamente rumores de los designios contra Lutero.
lo que causaba gran agitación en la ciudad. Lutero se había conquistado muchos amigos. Centenares de nobles se comprometieron a protegerlo. Cualquier injusticia contra él pondría en peligro la paz del imperio e incluso la estabilidad del trono. Se hicieron esfuerzos supremos para conseguir que Lutero consintiera en transigir con Roma. Nobles y príncipes le manifestaron que si persistía en sostener sus opiniones contra la Iglesia y los concilios, pronto se lo desterraría del imperio y no tendría quien lo defienda. A esta súplica Lutero respondió: «El Evangelio de Cristo no puede ser predicado sin escándalo». Finalmente los amigos y los enemigos de Lutero se convencieron de que todo esfuerzo para una reconciliación sería inútil. La influencia de este solo hombre, que se atrevió a pensar y a obrar por sí mismo en asuntos de religión, iba a afectar a la Iglesia y al mundo, no solo en su propio tiempo, sino en todas las generaciones futuras. Al salir de Worms, él dijo: «El mismo diablo custodiaba la ciudadela del Papa, pero Cristo abrió en ella una ancha brecha y Satanás fue constreñido a confesar que el Señor es más poderoso que él». No hacía mucho que había dejado Worms cuando los papistas convencieron al emperador para que expidiera un edicto contra Lutero. En ese decreto se lo denunciaba como el mismo Satanás en forma humana y vestido con hábito de fraile. Los escritos de Lutero debían ser destruidos y finalmente cualquiera que osara obrar en contradicción con el decreto quedaba incluido en las condenaciones del mismo. Dios dio sabiduría a Federico de Sajonia para idear un plan que preservara la vida de Lutero. Lutero fue eficazmente ocultado de amigos y enemigos, llevado por la fuerza a través de los bosques al castillo de Wartburg. Pasaron la primavera, el verano y el otoño, y llegó el invierno y Lutero seguía secuestrado. Desde su rocosa Patmos, continuó casi un año entero proclamando el Evangelio y censurando los pecados y errores de su tiempo. Satanás procura distraer de Dios los pensamientos y los afectos de los hombres y hacer que se fijen en los agentes humanos. Demasiado a menudo los líderes religiosos que son así alabados y reverenciados pierden de vista su dependencia de Dios y son inducidos a confiar en sí mismos. Los ojos de los hombres se habían vuelto hacia Lutero como en el expositor de la verdad, pero él fue arrebatado de su vista para que todas las miradas se dirigieran al eterno autor de la verdad. Muchísimas gracias a todos por acompañarme en un nuevo capítulo de esta fantástica serie. Como veis, aquí en la pantalla tenéis a vuestra izquierda el último vídeo que he subido y a la derecha la lista de reproducción donde reuniré todos los capítulos de esta serie El conflicto de los siglos. Sin más, me despido agradeciéndoos a todos el increíble apoyo que estáis dando al canal y a los vídeos y sin más, un fuerte abrazo y que Dios os bendiga.